y se ubica en 1506. Una conferencia de prensa que tenía que dar alivio al sector bancario y sin embargo hoy el mercado, y lo vamos a hablar, está en una situación bastante tensa respecto a lo que tiene que ver con las acciones. Vamos a nuestro primer invitado, Adrián Moreno, periodista especializado en economía. Adri, ¿cómo estás? Adri, ¿me Hola escuchás? Santi, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás vos? Bueno, Bueno, como vos bien, difícil, ¿no? yo Porque, estoy bien, pero los mercados, bueno, no estarían reflejando todavía lo que vos decías muy bien, lo que pasó el viernes. Recordemos que muchas expectativas estaban alineadas más que nada al tema cambiario, Santi, sobre todo a qué iba a pasar con el dólar, si se iba a devaluar o no el dólar oficial, qué iba a pasar con el impuesto país y cómo también de alguna manera se iba a solucionar o no, si iba a continuar de la misma manera este régimen del blend precisamente en el claro, 80-20 para la liquidación de los exportadores. Entonces, bueno, estaban tan focalizadas las expectativas en estos aspectos muy importantes para el desarrollo de la economía en la Argentina, que bueno, al escuchar precisamente tanto a Caputo como a Bausili hablar de otros temas y de una fase 2 y con temas muy técnicos que no fueron del todo bien explicados, bueno, eso creo que generó una incertidumbre muy importante. me gustaría preguntarle, ¿no?, a Javier Milei si no sintió lo mismo que ese 27 de diciembre, donde él era panelista junto conmigo de Polémica en el Bar, donde veíamos una conferencia de prensa muy similar. ¿Y qué pensaría él de generar una conferencia de prensa con tanta expectativa para prácticamente decir nada? Porque no se definió lo de los puts, se estaba definiendo hoy en una reunión con los bancos, que si yo lo tomo desde el mercado, Adri, el sector bancario no está tomando a bien este arreglo de los puts. ¿Crees que puede salir perjudicado en cuanto a que estos puts sean cambiados de una manera arbitraria y a un precio mucho menor de lo que esperaban los bancos? Mira, esto se va a resolver en estos días seguramente. Existe la posibilidad de que puedan ejercerse estos puts, bien como vos decís, pero esto obviamente que lo van a hacer en caso de ser posible, precisamente para que puedan tener una rentabilidad. Yo creo que el desembarco, digamos, de esta fase 2 del gobierno en lo económico tiene que plantearse de una forma mucho más clara, pero bueno, creo que por otro lado, dándole un guiño también al gobierno, creo que quisieron ser prolijos al presentarla y al establecer, bueno, qué se iba a hacer. El problema es que básicamente no hubo contenido en esos aspectos y no hubo un contenido fuerte para los mercados. Y vos sabés que cuando se hacen los anuncios día viernes, se Claro. espera de alguna manera que el mercado digiera eso para que el lunes, bueno, los resultados puedan ser favorables o por lo menos el mercado pueda transitar en calma. Esto no lo estamos viendo hoy porque vemos tanto a los títulos de renta fija como también vemos a las principales compañías argentinas en el panel líder, como también en el panel general, las vemos cayendo muy profundamente. Y esto, bueno, creo que el gobierno también tiene que tomar nota de estos sucesos, porque seguramente que de aquí en adelante viviremos tal vez en una fase 2 que pudiese alargarse más de lo que el mercado estaba esperando y más de lo que ellos mismos, es decir, el gobierno, estaba planificando. Recordemos, Claro. Santi, que al principio de año la confianza sobre que llegaran dólares a la Argentina desde el exterior eran realmente algo que prácticamente era una certeza, algo que no estaba ocurriendo. Y si Adri, vemos claro, porque ahí este, te preguntaría, por lo que se sabía y por la expectativa del día viernes, acá parecería existir un gradualismo en la toma de decisiones, en no plantear por lo menos escenarios que sean posibles. Hablamos de, como bien decías vos, ¿qué va a pasar con el blend? ¿Qué va a pasar con el riesgo país? ¿Qué va a pasar con las retenciones? ¿Y qué va a pasar con el cepo cambiario? Ni siquiera se esperaba de cara
a solamente faltan 8 días para el 9 de julio y una idea de un pacto de julio, del 9 de julio, festejando el Día de la Independencia, llegar con algo un poco más claro a ese momento. ¿Crees que faltó timing, faltó shock? ¿Se esconde un poco la motosierra de cara a resultados económicos que no están mostrando tan buenos números? Más allá de la inflación, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que básicamente dentro del esquema que estamos viviendo, donde aún las reservas del Banco Central no son lo suficientemente engordadas precisamente para salir del cepo, se necesita un apoyo muy importante y una demostración de confianza muy relevante de parte del campo. Esto no se ve. Aproximadamente 26.000 millones de dólares son los que debería liquidar el campo y solo liquidó un poco más de 10.000 millones de dólares. Claro. Entonces, en este contexto donde vemos que desde el mismo seno de la Argentina no vemos un respaldo hacia el gobierno y sobre todo hacia depositar estos dólares bajo este esquema, donde habría cierta incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar con si se devalúa el gobierno o no en este interín de la fase 2 antes del levantamiento del cepo. Entonces, bueno, si no se concreta eso, precisamente no vemos jornadas muy calmas, por lo menos en el corto plazo, sino un tanto volátiles hasta que puedan de alguna manera eh, plasmarse eso dentro de la economía. El timing no sé si falló, sí lo que está fallando es que no logran conquistar a los principales dadores de dólares para la Claro. economía argentina, que es principalmente el sector agrario. Adri, te hago esta reflexión y lamentablemente tengo demasiada memoria. Cuando el dólar valía 9, el dólar informal valía Ujú. 13 o 14. Y claro, mucha Sí. gente decía, el dólar ya no vale 9, porque no lo podés comprar, porque es una mentira que vale 9, vale 14. Sin embargo, cuando hablas con el gobierno, te dice el dólar oficial vale 900. Pero el dólar informal vale 1.400 y ahora parecería que en el gobierno de Javier Milei no hay que mirar el dólar informal, cuando en la precampaña todo el mundo y hasta sus propios funcionarios decían compren dólares porque se está yendo. Digo, volvemos a un equilibrio del 9.14 y cuando haces una devaluación, bueno, ya estaba descontado en el precio del blue. ¿Crees que quieren plantear ese escenario devaluatorio de alguna manera ya implícito en la gente? Sí, bueno, teniendo en cuenta sobre todo que el argentino siempre piensa en dólares, eh, ese mismo razonamiento se identifica con la adquisición de un dólar y como vos lo decías, en este caso por ahí una adquisición de un dólar blue que no es del todo ilegal porque Javier Milei en algún momento dijo que Claro. no era ilegal, pero por otro lado también vemos reflejado esta incertidumbre precisamente de la cual hablamos, tanto en el dólar MEP que en el inmediato se está vendiendo a más de 1.400 pesos y también lo vemos en el dólar CCL. Por lo tanto, ya vemos una economía distinta. También hay que ver cómo se traslada esto y si se traslada a precios, porque recordemos que la Argentina que vivíamos hace 2 semanas atrás era una Argentina donde el dólar estaba a menos de 1.300 pesos. Bueno, ahí tenés, Ahora, claro, muchos no tuvieron que 40. remarcar, Ahí, Adri, perdona. no remarcaron muchos, te termino con esto, Sí. no, muchos no remarcaron por la baja del consumo tan abismal en este último tiempo y por el miedo a que se acreciente más esto. Pero bueno, seguramente que podría haber una remarcación de precios. Entre mayo y julio, y los primeros días de julio, hay un aumento en el tipo de cambio informal del 40%. Claro, si esto se trasladara a precio, la inflación del 4,2 no es posible. La inflación del 4,2, y hoy queda bien claro, es posible por una recesión. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo trasladar a precio, porque no estoy vendiendo con un producto que vale 10, no lo puedo poner a 14 porque no me lo va a comprar nadie.
Cuando el dólar sigue Exacto. aumentando, te está demostrando con certeza que no se traslada a peso, que no hay pass-through, porque hay recesión y es imposible de comprar. Exacto. Yo creo que, bueno, por eso lo más importante de aquí en adelante es que se pueda recuperar la economía. Ya vemos, obviamente, que esa recuperación tan prometida en B no se estaría logrando y se estaría manifestando más una L, por lo menos en el corto plazo, más que una B o una U, como lo había dicho el oficialismo en otro momento. Sin embargo, bueno, volviendo también un poco al mercado, Santi, no dejemos de recordar, porque hay mucha gente también que con esta situación y con la volatilidad que está sufriendo Ujú. los activos precisamente en la Argentina, se focalizan en eso y no están mirando los fundamentos que hay detrás. Tenemos compañías en nuestro país muy valiosas y sobre todo por el potencial, el gran margen de productividad que pudiesen alcanzar en otro momento. Creo que ahora es un buen momento precisamente para evaluar qué es lo que vamos a hacer en cuanto a estrategia, pero también pensar que esto precisamente puede transcurrir, puede de alguna Ujú. manera acomodarse, puede de alguna manera también el gobierno estar realizando tratativas, tratamientos o resolver todas estas medidas, porque recordemos también que la ley de bases recién se pudo sacar la semana pasada y que todavía hay muchos grises sobre cómo se implementará y sobre todo los beneficios que traerá y cuándo realmente se van a plasmar estos beneficios. Por Claro. eso yo creo que en este momento, precisamente, adecuémonos a mirar sobre todo los fundamentos que hay detrás de cada activo. Estamos próximamente, este mes van a comenzar los balances, así que comencemos también a ver el lado fundamental de cada una de las compañías, si han mejorado, cómo se han desenvuelto dentro de esta Ujú. economía liderada por Javier Milei y si esto va a poder caminar de ahora en más. Vamos a seguir atentos al mercado y a un julio que va a traer mucha volatilidad seguramente y que veremos si el gobierno argentino, no importa quién lo preside, tropieza con lo mismo, ¿no? Con depender de las exportaciones del agro y no generar ningún otro instrumento para no depender de eso. Gracias, Adri, como siempre. Santi, un placer, hasta Un luego. gran abrazo a Adrián Moreno, periodista especializado en economía, contándote qué es lo que está pasando en el mercado luego de la conferencia de prensa del día viernes, que tenía mucha expectativa, pero